Continuaremos con el tema Mi caminar con Dios. Y en este día quisiera tomar una frase del primer canto que entonamos el día hoy, clamando por un despertar. Clamando por un despertar. La semana pasada hablábamos sobre renuncio. Hay áreas de nuestras vidas en que tenemos que renunciar ciertas cosas. Pero en este día quisiera hablar sobre un clamor por un despertar dentro de nuestras vidas. Desde que comenzó la escuela, hermano, el año escolar, hemos visto la necesidad de comenzar de nuevo a usar las alarmas. Durante el verano, pues mis hijos duermen el tiempo que ellos quieran, porque no hay una obligación por levantarse. Quizás usted como adulto, nosotros como adultos tenemos que levantarnos a cierta hora, pero llega un punto en que uno ya se despierta pues a la hora, porque es como que ya el cuerpo ya está impuesto a levantarse a cierta hora y se despierta naturalmente. Pero cuando entramos en el año escolar tenemos que a veces usar de alarmas para poder despertarnos. Yo en lo personal, mis hijos, su voz pasa a las 5 de la mañana, así que para las 4:15, 4:20 ya está sonando la alarma para mi hija. Y luego mi hijo tiene que irse temprano para llegar a la escuela a las 6, así que él se levanta como eso a las 5:10, 5:15, así que se despierta o suena esa alarma. Y luego mi hija, la mayor de las mujeres, ella se levanta más tarde, entonces la alarma de ella suena a las 6. Entonces una cosa cuando yo pongo en mi alarma esos horarios, o mi teléfono esos horarios para despertarles. Pero a veces como mi esposa y yo alternamos a ver quién va a despertar a quién. A veces ella pone las alarmas en su celular y yo en el mío, y mis hijos cada uno pone la alarma de ellos. Entonces a veces pasa, hermanos, que si yo estoy despertándome a levantar mis hijos, mi esposa se le olvida poner o pagar su alarma o no poner la alarma. Así que oigo la alarma mía, luego oigo la alarma de mi esposa y oigo la alarma de mis hijos. Así que hay un sonadero de alarmas por donde quiera. Y yo tengo un sueño muy ligero. Así que aunque mis hijos están en otro cuarto y el celular está cerca de ellos, yo escucho esa alarma. Yo escucho el peng, 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 y no puedo dormirme. Y luego al ratito suena la siguiente alarma. Y todo esto, hermanos, con el fin de despertar a nuestros hijos o despertarnos a nosotros mismos para ir a llevar a cabo una obra. Ellos la escuela, nosotros el trabajo. Pero esas alarmas vienen a ser nuestro despertar, nuestro método. De vez en cuando, hermanos, cuando estamos cansados, la alarma suena y tenemos un botón que dice snooze, que decimos 5 minutos más y le picamos, lo oprimimos al snooze y nos da un tiempo más. Se ríen porque no soy el único que lo ha oprimido. Yo creo que todos le hemos oprimido de vez en cuando y 5 minutos más, 10 minutos más. Y de repente saltamos de la cama porque ya se nos pasaron los 10, 15 minutos y ya vamos atrasados. Pero qué tan importante es oír las alarmas. Yo creo en este día, en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, que hay alarmas que están sonando a nuestro alrededor. Alarmas que deberíamos prestarle atención porque nos dan evidencia de algo que está a punto de acontecer. Tenemos una alarma que nos sonó en el 2020 por el COVID-19. No se creía, hermanos, que jamás podría pasar algo como lo que pasó durante esa temporada, donde literalmente el mundo se detuvo. Ni el pobre ni el rico se escapó de esta enfermedad invisible. No hubo persona de influencia o no influencia que se escapara de esta alarma que se levantó a nivel mundial. Algunos decían, no es real. Otros decían, sí es real. A medida del tiempo vimos la influencia que tenía esta enfermedad. Y hasta el día de hoy, ¿saben cuántas personas han muerto por causa del COVID-19?
6.5 millones de personas ya no están juntamente con nosotros por esta enfermedad. Y eso estamos hablando de lo que se registra. Hay países que no tienen buenos registros y que muchos más pueden haber fallecido. Pero fue una alarma que nos estaba sonando, avisando a nivel mundial: Cristo viene pronto. Y esto que está aconteciendo simplemente son evidencias que yo les dije en la palabra que acontecerían antes de mi venida, antes de yo regresar por mi amada iglesia, por mi amado pueblo. Entonces suena esa alarma, pero luego suena otra alarma de las demostraciones de protestas a nivel mundial, injusticias de gobierno, abusos de poder. Y a través del mundo vemos manifestaciones públicas, protestas de 10,000, 15,000, 20,000 personas peleando por su derecho, buscando una mejor vida, buscando darle una atención a un abuso o una discriminación. Y vemos caos en las calles, porque no es a veces una protesta de paz, sino que hay a veces alborotos, hay incendios, hay calamidad. Y vemos la alarma otra vez sonar, y vemos las noticias de lo que está aconteciendo, y al principio nos alerta, pero a medida que lo escuchamos una y otra vez, como que nos acostumbramos a ello y ya no escuchamos la alarma. Vemos en nuestro querido país de México una sequía de agua como no se ha visto en lo que yo sepa de la historia reciente de México, donde 70-80% de México está en sequía extrema. Sequía extrema, donde no hay agua, donde nosotros a veces prendemos las aguas para lavar los trastes y estamos el agua prendida y lavando los trastes. Allá nomás el chorrito, la gota de agua. Buscando a ellos a veces traer o llevar barriles o garrafones a lugares donde se propicia el agua para poder ellos llevar a su casa y usarlo durante el transcurso de la semana. Lo que es quizás una abundancia y un lujo para nosotros, se está volviendo una escasez. Si ustedes han notado, hermanos, el agua aún aquí en Estados Unidos ya ha subido de precio. Y aún en Estados Unidos ha escaseado el agua. Si usted ve al lado oeste del país, incluso California, 75% de California está en sequía extrema. California, un estado más grande que Texas. Es el más grande de Estados Unidos. Bueno, Alaska. Y está en sequía. Ríos, lagos se están secando por completo. De tal manera que están descubriendo muebles, botes, cosas debajo del agua que estaban ahí, que no habían descubierto antes. Pero por causa de la sequía se está revelando, se está mostrando. Está sonando la alarma. Y no nomás aquí en estos lugares, hermanos, a nivel mundial estamos viéndolo. Incendios. En las partes de allá del Medio Oriente vemos esos ciclones golpeando. Fíjense, hermanos, que esta semana estaba leyendo un artículo sobre lo que le llaman un glaciar de Antártica, que está al tamaño un poquito más grande que el estado de Florida, que han investigado y recaudado información científica de que está a punto de colapsarse, está a punto de caerse. Y aunque está muy lejano de nosotros, tiene una influencia en nosotros. Porque según los científicos, dicen que si ese glaciar, ese glacier, se colapsa y se cae, va a subir el nivel del mar 10 pies más. Si por usted no sabe, aquí en Houston estamos casi a nivel del mar. Entonces, 10 pies que sube a nivel mundial el mar,
hace un gran efecto en las costas y en ciudades como Nueva Orleans, como Galveston, como Miami, como Tampa, como partes de California. Hermanos, estamos viviendo tiempos en que las alarmas están sonando por todos lados. Y el hombre, como que a veces lo veo muy dormido ante lo que está sucediendo a su alrededor. No hay una alerta, no hay una preocupación. Hay una preocupación de tener lo que necesito, el agua, comida, el trabajo. Pero esto todo es temporal. Todo esto es pasajero. ¿Qué tal de la salvación del alma y el perdón de nuestros pecados? ¿Qué tal de nuestro caminar con el Señor? Hemos invertido en muchas cosas, quizás en tierras, quizás en negocios, quizás en algo que nos interesa a nosotros. Pero ¿qué tanto hemos invertido en nuestro caminar con el Señor? ¿Qué hemos desarrollado? Porque las alarmas están sonando y nos están diciendo que algo está a punto de acontecer. Las guerras en Ucrania, con Rusia, entre otros países. Todo esto, hermano, vienen siendo alarmas que las noticias nos están mostrando de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y su iglesia tiene que estar preparada. ¿Cuántos dicen amén? Su iglesia tiene que estar preparada. Recuérdense la parábola de las 10 vírgenes. 5 fueron prudentes, 5 fueron insensatas. 5 se prepararon, estuvieron alertas y despiertas para el momento que el marido iba a llegar. Y 5 fueron descuidadas, no estuvieron listas para cuando llegó el marido. Y fueron a buscar, pero ya había pasado. Ahorita el Señor nos está dando la oportunidad de despertar. Nos está hablando con amor, nos está hablando con misericordia. Estamos en un país donde tenemos por lo general todo lo que necesitamos en abundancia. Si queremos trabajo podemos trabajar, si queremos comida no hay ahorita una escasez tan grande en nuestros entornos de comida. Pero otros países no tienen ese privilegio. Así que estamos dichosos. Pero ese mismo confort, esa misma abundancia nos ha llevado a relajarnos demasiado. Y creo que Dios en estos días quiere hacer algo que vamos a ver en Juan capítulo 11, versículo 11. Juan capítulo 11, versículo 11. Poderoso eres Dios. Hay varias citas en este día de la cual quiero compartir con ustedes. Y dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Tiene su contexto, yo lo sé. Pero cuando yo miré esta cita, Dios me ministró. Porque Lázaro estaba enfermo. Lázaro tenía una condición. Y estaba llegando de tal manera que estaba a punto de perder la vida. Llegó un momento de inactividad en la vida de Lázaro. Mas sin embargo, antes que él muriera, Jesús había declarado: voy a ir a despertarle. Voy a ir a despertarle. Cuando dice nuestro amigo, habla de una relación que Jesús tenía en particular con Lázaro. Una relación que Él tiene particularmente con nosotros como pueblo suyo. Si nosotros vamos a Juan 15:15, habla de esa relación que Él establece con amigos. Juan 15:15.
Ya no os llamaré siervos, dice el Señor. Estas palabras en alguna de sus Biblias están en rojo. Cuando están en rojo es que Jesús las dijo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, a sus amigos les dio a conocer su palabra, y sus amigos recibieron esa palabra. Y en el contexto de este parte de esta Biblia, la Biblia dice: y los que guarden su palabra serán llamados sus amigos. Aquí está diciendo nuestro amigo Lázaro. Amigo está hablando de alguien a quien la palabra se le ha presentado, que ha guardado esa palabra, a que los secretos de Dios se le han revelado. Amigo, a esa persona. Lázaro significa a quien Dios ha ayudado. Juan 11:11. Amigo, persona que recibió la palabra, que escuchó la palabra y que guarda la palabra. Lázaro, una persona a quien yo he ayudado. ¿A cuántos les ha ayudado el Señor? Todos podemos decir: Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Entonces estamos escuchando. Les dijo nuestro amigo Lázaro, la iglesia duerme. Duerme. Está inactiva. No está haciendo lo que yo le llamé a hacer. Pero me encanta la siguiente parte. Mas voy a despertarle. Mas voy a despertarle. Mas voy a despertarle. Mas voy a despertarle. Él quiere despertar a su iglesia en medio de estos tiempos donde estamos escuchando la alarma sonar de una y de otro lugar. El mundo no puede discernir lo que está pasando porque no tiene el conocimiento de la palabra. Quizás el que está a su alrededor no puede discernir, no puede entender lo que está ocurriendo. Pero usted que conoce la palabra, a quien Dios le ha ayudado, usted sí sabe lo que está aconteciendo. Entonces, ahora más que nunca tenemos que ocuparnos de vuestra salvación. Tenemos que ocuparnos de nuestra relación con el Señor. Porque así como la venida de Cristo puede ser en un año, su venida puede ser esta misma noche. Y la pregunta es: ¿estás preparado para tener tu encuentro con tu Hacedor, con tu Redentor, con tu Creador? ¿Estás listo? ¿Has invertido en tu caminar con Dios? Podremos tener riquezas, hermanos, en abundancia, pero todo eso se quedará aquí. Lo único que llevaremos es lo que invertimos en Él. Por eso dice la Biblia: no hacéis tesoro en la tierra, hacéis tesoro en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoro en el cielo? A través de nuestro caminar con el Señor. Estamos en un tiempo donde el Señor quiere venir a despertar, a resucitar o a avivar a su pueblo. Duerme, habla de inactividad. El que está dormido, o el hecho de estar dormido o inactivo, impide que podamos cumplir con las responsabilidades normales de nuestro diario vivir. Lleva a pobreza. No nos permite avanzar ese sueño. No nos permite avanzar ese cansancio. Pero el Señor dice: yo vengo a despertar. ¿Se recuerda cuando Jesús fue al Getsemaní? Se llevó a unos cuantos discípulos. Mateo 26, versículo 40. Mateo 26, versículo 40. Cuando lo encuentre puede indicar con un amén. Dice: vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Estaba pronto de ser crucificado Jesucristo.
estaba a punto de ser entregado a sus enemigos. Estaba a punto de acontecer algo histórico a nivel mundial y generacional. ¿Y cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Y el Señor les dijo a Pedro: así que no podéis velar conmigo 1 hora. 1 hora. A veces mis hijos me dicen: pa, no predique tanto, dura unos 30 minutos, 40 minutos. Yo los entiendo. Pero les dijo: mis hijos, la vida durante la semana es bien traqueteada. Hay muchas cosas que suceden. Como pastor de la iglesia solo tengo 30, 40 minutos para ayudarle a mi hermano a tener herramientas para contrarrestar todo lo que el enemigo ha estado atacándolo durante esa semana. 30, 40 minutos tengo para contrarrestar lo que a través de muchas horas de entre semana el enemigo ha venido atacando. Dale las herramientas, dale esa fuerza de parte de Dios, esa dirección de parte de Dios, para que el día de mañana usted enfrente el lunes, el martes y el miércoles todos los dardos que el enemigo tira hacia usted con éxito. Y que no se desanime, que no se desaliente, sin embargo, que se desarrolla en esas herramientas de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Esos son 30, 40 minutos más importantes de la semana de usted. Porque algunos quizás no han leído no han leído la Biblia en toda la semana. Entonces estos 30, 40 minutos son claves, son su momento de salir de las aguas, a respirar un poco antes de entrar otra vez. Atesore estos momentos, hermanos, estos 40 minutos que tenemos juntos para escuchar palabra de Dios. Jesús conocía los tiempos, pero los discípulos no entendían lo que estaba pasando y se quedaron dormidos. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, hablando Jesús, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló, ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ya no les dijo nada. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Va a haber un momento que podremos descansar. Va a haber un momento que podremos disfrutar de una paz. Pero ese momento es cuando pasemos a la presencia del Señor. Cuando lleguemos a participar o a ser partícipes de las bodas del Cordero de Dios. Ahí podremos descansar. Pero mientras que estamos aquí en esta tierra, el Señor nos inquieta, nos impulsa a invertir en nuestra relación con Él, a caminar con Él, a conocerle a Él. Medite en este día. ¿Qué tanto es el conocimiento de usted ahora en comparación al principio del año? ¿Es lo mismo? ¿Es menos? ¿Es más? ¿Cómo es? Hágase esa autorreflexión. ¿Estoy creciendo en conocimiento? ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? ¿Y qué tengo que seguir haciendo para seguir desarrollando mi caminar con el Señor? Porque las alarmas están sonando y Cristo viene pronto. ¿Será que Él nos encuentre en las nubes? ¿O será que nos lleve a su presencia? Que podamos estar ocupados en invertir en nuestra relación con Él. Vayamos a Lucas 15, 17. Cuando hablamos de despertar, es no tan solo la acción y el resultado de interrumpir el sueño o de dejar de dormir, que es lo lógico que sabemos de lo que es despertar, pero también significa hacer que alguien vuelva en sí o recapacite. Y aquí en Lucas 15, 17 dice que el hijo que había pedido la herencia de su padre y que lo había malgastado todo,
y que había quedado en nada y básicamente en bancarrota, dice, y volviendo en sí, despertó de la condición en que él se encontraba. Entendió que había algo mejor para él en cual él tenía que ocuparse. Había algo en la casa de su padre que él podía tener, que él había visto los siervos tienen, los jornaleros tienen. Quizás él me haga como tan solo uno de los jornaleros. Pero no importa qué distancia tú has corrido de Dios, no importa qué has hecho, el Señor te recibe de nuevo. El Señor te acepta tal y como tú te encuentras en el día de hoy. Él te dice, bienvenido de vuelta a casa. Bienvenido, que aquí estoy para recibirte. Pero tiene que haber un despertar. Tiene que haber un entendimiento que yo me he alejado demasiado del Señor. He descuidado de mi relación con Dios y necesito de Dios. Tiene que haber un despertamiento en nuestro espíritu. Entre paréntesis, nosotros como hombres o como personas humanas somos formados de 3 cosas: cuerpo, alma y espíritu. Cuando nacemos somos formados y somos nacidos en pecado. Pecamos porque es parte de la naturaleza del hombre. Es parte de la semilla que se va traspasando de hombre a hombre, o hombre de creación a creación, de padres a hijos. Pero cuando Cristo entra en el corazón, antes que eso suceda, entonces crecemos y el alma, que es la mente, la voluntad y las emociones, hace lo que la carne le pide. Practica los deseos de la carne, practica la injusticia, hace lo individuo. Todo lo que esta carne desea, lo hace. Nuestra mente es esclava de eso. Pero cuando Cristo llega al corazón, se despierta el Espíritu dentro de nosotros. Se despierta el Espíritu dentro de nosotros. Y somos sellados con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios. Entonces comienza a haber una despedida. Comienza a haber una, ¿cómo le diré? Cuando un rentero se tiene que salir, un desalojamiento de un rentero que ya no tiene permiso de estar ahí. Entra el Espíritu de Dios y comienza a decir, hay un nuevo jefe en esta casa. Hay un nuevo mover en esta casa. Y el espíritu y la carne no pueden estar juntas. Y el espíritu comienza a tomar un lugar más influyente en el alma, en la mente, en la voluntad y las emociones del hombre. Y comienza a expulsar todos esos sentimientos de egoísmo, de maldad. Todo eso comienza a salir, hermanos, a medida que uno desarrolla y invierte en su relación con Dios. El viernes habló mi hermana un tema importante de ser libres. A veces dejamos que el enemigo siga atándonos en ciertas áreas de nuestras vidas. Pero la palabra nos enseña y nos dice a diario, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debe haber una libertad en el Hijo de Dios, porque ya no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Ya no andamos en tinieblas, ahora andamos en luz. Andamos en una novedad de vida. Pero ¿por qué no experimentamos las promesas de Dios? ¿Por qué no hemos invertido ese tiempo con Dios? Y el Señor quiere despertar a todos nosotros en lo que Él nos llamó a hacer, en los talentos, en nuestros matrimonios. Él quiere que las promesas de Él se cumplan en tu vida. Y por eso en este día puso en mi corazón, habla sobre el despertamiento. Habla sobre que mi iglesia tiene que avivar el fuego del don de que Él ha puesto en cada uno de ustedes. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios quiere llevarlos a nosotros
a nuevos niveles de crecimiento, de conocimiento, de su poder, de su gloria. Pero requiere mayor tiempo con Él. Requiere cercanía con Él, un caminar con Él, una voluntad que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no nos estamos limitando a un contexto donde dice: yo y mi casa, mi familia. Pero esta casa, mi vida, mi corazón, mi mente, mis emociones, esta casa te servirá al Señor. Mi casa te servirá. Mi casa irá en pos de ti. Te honraré. Te seguiré. Hace falta esa declaración. Por eso el salmista le tenía que decir a su alma: bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Quizás en su carne se sentía débil y él tenía que hablarle a su alma: no te dejes. Bendice a Jehová, exalta el nombre de Jehová. Yo sé que las circunstancias no son favorables, yo sé que no hay trabajo, yo sé que no hay esto, yo sé que no hay el otro, pero con todo eso yo alabaré el nombre de Jehová, yo exaltaré el nombre de Dios, yo levantaré su nombre en alto, porque Jehová da, Jehová quita, su nombre seguirá siendo bendito. Hace falta invertir, hermanos. El hijo pródigo volvió en sí, despertó del sueño y se allegó a su padre, y su padre lo recibió. Si en este día tú te encuentras en ese sueño, acércate a tu Padre Celestial. Él te recibe con brazos abiertos. Él te da de nuevo esa oportunidad de habitar en esa morada que Él ha designado para ti. Efesios 5:14 al 16, Efesios 5:14 al 16. Si tiene pluma, tiene algo con que escribir, escribe estas citas, hermanos, porque serían buenas en que nosotros meditáramos en ellas en la casa. Efesios capítulo 5, versículos 14 al 16. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el ¿qué? El tiempo, porque los días son malos. Las alarmas están sonando, nos están diciendo: los días son malos. La iglesia tiene que aprovechar el tiempo, porque pronto se acerca la venida de Cristo. Pronto se acerca. Y aunque la Biblia nos enseña que aunque abunde la maldad, sobreabundará la gracia de Dios. Entonces hay gracia para tu vida. En medio de todo lo que está pasando, hay gracia para ti. Pero está en ti voltear tu mirada al Señor y recibirla. Romanos capítulo 13, versículos 11 en adelante. Romanos 13, versículos 11 en adelante. Poderoso Dios, ¿cuántos alaban a Dios? Romanos 13, 11 en adelante. Y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de ¿qué? Levantarnos del sueño. Es hora de levantarnos del sueño. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, la maldad está avanzando. Se acerca el día, se acerca ese momento de nuestra venida, de nuestro encuentro con el Señor. Dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas. Vistámonos las armas de la luz. Hay dos contextos que yo vi en este versículo 12 que me llamó la atención. Y vistámonos las armas de luz. En sí lo que quiere decir es que vistámonos con las armas de la milicia de Dios, que nos vistamos con la armadura espiritual. Pero cuando yo leo este contexto a primer luz, lo entiendo también de otra manera. Está diciendo: vistámonos armas de luz.
En otras palabras, le está diciendo a usted y a mí, ustedes, su persona es un arma de luz. Usted es un arma en potencia. Usted, al aceptar a Cristo, lleva sobre su vida poder y autoridad. Por tanto, armas de luz, vistámonos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Nosotros, su vida en particular, al aceptar a Cristo en su corazón, se ha convertido en un arma para bien, un arma de misericordia, un arma de amor. Usted es un arma. ¿Cuántos lo creen? Y ahora usted tiene una armadura. Para encontrar cuál es esa armadura, vayamos a Efesios capítulo 6. La herramienta, la armadura del creyente. Mientras que usted vaya, capítulo 6, versículo 13, versículo 10, 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme contra las acechanzas, las trampas, las estrategias, los métodos del diablo contra usted. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿acabado qué? Todo, no la mitad. Usted tiene algo que cumplir. Usted tiene algo que lograr. Al acabarlo todo, estar firmes. Ahora vamos a entrar a armas de nuestra milicia. Hay 10 armas, se las voy a decir rápidamente. Ahí escríbelas si puede, si no, subráyalas aquí. La primera: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, el cinturón de la verdad. No anden mentiras, hermanos. Mentiras hay alrededor nuestro, pero no tiene que habitar dentro de nosotros. Hablemos verdad. Desarrolle la herramienta y la arma de vivir una vida íntegra, hablando verdad. Y vestidos de la coraza de justicia. Sobre el pecho había una coraza de justicia. Hacer lo que es correcto, ser justos, no engañando unos a otros. Ser justos, vivamos con justicia dentro de nosotros. Ser como con otros, como queremos que sean con nosotros. Seamos justos. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Nuestras pisadas anuncien los lugares a que lleguemos. Nuestro testimonio hable las buenas nuevas de Cristo. Hable de buenas nuevas. Hable de una nueva vida que el hombre que está a su lado puede tener. Hay mucho pesimismo a nuestro alrededor, mucho negativismo. Todos nos quejamos, todos se pueden juntar ahí al lado del agua en el break room y quejarse del trabajo. Pero qué lindo cuando llega un hijo de Dios y cambia ese ambiente. Y ya no hay esas quejas. Hay un agradecimiento porque tengo trabajo cuando alguien más no tiene. Tengo beneficios cuando alguien más no tiene. Tengo un techo, una oficina, un lugar donde yo desempeño mi trabajo que alguien más no tiene. Soy bendecido y hay que vivir agradecido. No juntarnos a decir qué malo el patrón. Todos tenemos patrones difíciles. ¿Cómo cree que Dios va a trabajar con nuestro carácter? ¿Cómo cree que Dios va a trabajar con nuestras vidas? Sino a través de personas que están alrededor nuestro, que son difíciles de tratar. Él va moldeándonos. Queremos decir: Señor, dame paciencia. Ya la tengo. Un chip. El siguiente: Señor, dame amor. Chip. No. Vas a pasar por circunstancias donde alguien que te ofendió, tienes que ir a pedir perdón. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Son cosas que tenemos que ir desarrollando, hermanos, en nuestras vidas. Pero hay que hablar con esas buenas nuevas. Versículo 16. Tomad el escudo de la fe. Tener fe, hermanos. Confianza en el Señor. Que no cualquier viento venga y nos derribe, hermanos. Sino que podamos enfrentarnos y estar firmes. Desarrollar un carácter cristiano. Un carácter perseverante. Que no cualquier cosa nos haga tambalear, hermanos. Que viene una dificultad y ya nos tambaleamos. Y ya los que tenemos más tiempo en el Señor, ya no deberíamos tambalearnos tan fácil. Porque sabemos sobre quién está nuestra vida, sobre la roca que es Cristo.
No deberíamos tambalear tan fácilmente. Mis hermanos que apenas van comenzando, van creciendo en su fe. Pero el justo debe ser como la palmera, que aunque vengan los fuertes vientos y lo muevan para un lado y para el otro, al fin del día sigue derecho para la gloria de Dios Padre. La siguiente herramienta, hermanos: tomad el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Ahorita más que nunca, hermanos, la lucha del hombre es aquí. Una batalla mental. Estamos nosotros a diario viendo nuestros teléfonos, los Facebook feeds, los feeds que le llaman, o el Instagram feed. Y inconscientemente o subconscientemente entran pensamientos, thoughts, entran a nuestra cabeza. Quizás no nos detuvimos por largo tiempo en una foto, un video, un short, pero fue suficiente para que nuestra mente captara un mensaje. Y luego se vuelve una lucha dentro de nosotros, que yo tengo que llenar cierto estándar, tengo que ser de cierta manera. Y hay una presión puesta en nosotros porque no tenemos las facilidades quizás para ser esa persona. Y causa esos pensamientos, comienza a traer sentimientos equivocados. Comienza con un pensamiento, pero se convierte en un sentimiento donde yo no soy suficiente, donde hay esa depresión, donde hay esa insuficiencia, donde hay ese sentimiento de que yo no lo merezco. I am not good enough. Y luego luchamos, hermanos, para sacar eso de nosotros, porque aquí está la herramienta que necesitamos para expulsarlo. Pero fue tan fácil meterlo que ahora es bien difícil sacarlo. No dormimos, no descansamos, porque luchamos. Quisiéramos apagar el switch, pero no se puede. Cuando usted pasa demasiado tiempo, hermano, ahí, moviéndole el celular, usted dando lugar a que el enemigo entre en sus pensamientos y que traiga sentimientos que no son de Dios. Y esos sentimientos que no son de Dios traen manifestaciones también que no son de Dios, acciones que no son de Dios. Entonces tenemos que cerrarle la puerta al enemigo. Tenemos que saber dónde invertir nuestro tiempo. Siguiente. Por eso es importante ese casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única herramienta de ofensiva es la espada. Todas las otras herramientas son defensivas, son para protección. Pero la espada es ofensiva, es para darle al enemigo, para hacer el enemigo retroceder. Es importante aprender la palabra de Dios. La siguiente, hermanos, versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es otra herramienta. ¿Cuántas herramientas les he dado ya? 7, amén. La siguiente, el ayuno, Marcos 9:29. Viene un endemoniado y no se puede ser expulsado, hermanos, por los discípulos. Y Jesús interviene y lo libera. Marcos 9:29. Y al él intervenir, dice que este género solo sale con oración. ¿Y qué? Ayuno. Hermanos, tiene que haber ayuno. Tiene que haber ese tiempo donde sujetamos esta carne al servicio del Señor. Otra herramienta. Siguiente herramienta, la alabanza. La alabanza marca un territorio. Hace oír las huestes de maldad. Cuando hay alabanza en su boca, cuando hay declaración de que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, enemigo no puede tolerar estar alrededor de alguien que alaba y glorifica a Dios. Huye delante de Dios. Por eso usted a veces me ve que me estoy moviendo entre la iglesia, alabando y glorificando a Dios. Estoy marcando un territorio para Dios,
un ambiente para Dios, donde Dios es bienvenido, donde Él es exaltado, donde Él es glorificado, donde todo ese espíritu de cansancio, donde ese espíritu que viene quizás triste, enojado, o viene ese espíritu de falta de confianza, tiene que oír para que el Señor deposite de su presencia en su vida. Declaras ese territorio, lo marcas para el Señor con tu alabanza. Siguiente, y el último con que voy a decir, se encuentra en Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses capítulo 2, 9 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio, ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos ¿y dónde? Entonces hay autoridad en el nombre de Jesús en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La última, la 10ª arma que yo le puedo decir en este día que tiene el cristiano, tiene el Hijo de Dios, es el poder que hay en el nombre de Jesucristo. En ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Ese nombre tiene poder, tiene autoridad. Y esa autoridad y ese poder se ha invertido en usted y en mí como iglesia del Señor. Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos capítulo 4 versículo 12. Hechos capítulo 4 versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Una vez más, el poder del nombre del Señor. Lucas capítulo 10 versículo 17. Lucas capítulo 10 versículo 17. Van los 70 a predicar el evangelio y regresan contando maravillas y dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos demonios o cuántos espíritus malignos en su vida se tienen que sujetar al nombre de Jesús? Usted tiene que declarar el nombre de Jesús sobre su hogar, sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su familia. Te sujetas en el nombre de Jesús y sales fuera en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. La última cita que voy a decir sobre este tema. Aquí está David contra Goliat. Goliat se ríe de David y David mira hacia Goliat y le dice una frase, unas palabras conmovedoras, impactantes para ese tiempo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tú, Goliat, vienes contra mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, que hoy en este día te entregará mis manos. Que hoy en este día te entregarán mis manos. Habrá una iglesia que le crea que en este día, en el nombre de Jesús, el enemigo es derrotado. Que aquella cosa, esa fortaleza que estaba en su vida, se cae en el nombre de Jesús. Porque usted no viene en el nombre de Moisés. Usted no viene en el nombre de Iglesia Gracia y Redención. Usted viene en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Una autoridad, una potencia. Usted viene en Él. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. 10 armas, hermanos, que las armas de luz tenemos que desarrollar. Concluyo con lo siguiente. Noé reconoció los tiempos que él estaba viviendo. Eran tiempos muy malos. De toda la descendencia que se menciona en el capítulo 5 de Génesis, de toda esa descendencia, el hombre que tuvo
hijos a mayor edad era Noé. Todos tuvieron hijos cerca de los 200 años o menos de los 200 años. A esa edad tuvieron hijos. Noé tuvo hijos arriba de los 500 años. Quizás él veía la maldad y él decía: ¿cómo es posible que mi generación, mi descendencia va a vivir en medio de esto? Pero aunque se tardó el tiempo, él dio luz a hijos, de la cual nosotros ahora somos descendientes. ¿Cuántos son mexicanos? ¿Sabe que el mexicano somos de la descendencia de Jafet? Somos de Jafet. Tuvo 3 hijos Noé: Sem, Cam y Jafet. México cubre todo lo que es Jafet. Venimos de allá de España, venimos de allá de tipo de Europa. De allá viene la ascendencia de Jafet. De ahí, porque recuérdese qué pasó con el arca de Noé. Llovieron las lluvias y toda la tierra, todo lo que existía dejó de existir, y solo 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. ¿Cuántas personas fueron en total? 8. Y les he enseñado, hermanos, que el número 8 es el número de nuevos comienzos. En medio de una maldad, hubo hombre que le entendió lo que estaba pasando, oyó las alarmas y escuchó la voz de Dios en medio de todo eso, y comenzó a construir el arca. Esa arca estaba un poco más grande que la mitad del Titanic. Tenía casi 500 pies de largo. Era enorme. Y quizás le duró años para prepararla. Tenía 3 pisos. Quizás fue mucho esfuerzo. Hubo personas que le ayudaron a construir esa arca que no se subieron a esa barca. No puede ser posible, hermanos, que estemos aquí y cuando llegue Cristo nos sentamos con Él. Que hemos trabajado, hemos llorado juntos, y que usted, mi hermano, o yo, nos encontremos fuera de la lista de los que han de ir con el Señor. Pablo dijo: habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dice: no, yo procuro conocer más de Él. Yo procuro despertar para que Él pueda habitar dentro de mí y yo pueda activarme dentro de sus planes y sus propósitos con mi vida. Ageo 1:14. Los dejo con esta cita. Tenía varias más, pero quisiera orar por ustedes en este día. Ageo, capítulo 1, versículo 14. Es un pequeño libro, hermanos, que está en la Biblia. Ageo, G-A-G, H-A-G, de gato. Ageo 1:14. ¿Lo encontró, mi hermano? ¿Qué dice el versículo 14? Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. God's waking people up. Dios está despertando a alguien. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. El gobernador y el sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El Señor está despertando el espíritu en este día. El Señor está despertando el espíritu. Está diciendo: yo tengo algo que hacer en tu tabernáculo. Yo tengo algo que hacer en tu templo. Yo tengo algo que quiero avivar en tu vida. Yo quiero algo que quiero depositar dentro de ti. Y en este día vengo a despertar tu espíritu. Vengo a despertar tu espíritu. Vengo a despertar tu espíritu. Porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que os esperéis.
Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que los tuyos. Él quiere despertar en este día tu espíritu para que tú puedas incorporarte dentro del plan que Él tiene para su vida, para tu vida. Pongámonos de pie en este día.